Queridos hermanos, esta semana vamos a reflexionar en los numerales del 120 al 141. El matrimonio es un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios se refleja en ellos. Imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. En el vídeo anterior, vimos el himno de la caridad escrito por San Pablo en su primera carta a los Corintios. El segundo apartado de este capítulo de Amoris Laetitia enlaza el himno de San Pablo con la caridad conyugal, definida como una unión afectiva que recoge la ternura de la amistad y la pasión erótica, y que es capaz de sobrevivir aunque los sentimientos o la pasión se debiliten. El amor conyugal tiene las características de una buena amistad a la que se suma una exclusividad indisoluble. Quien está enamorado no debe pensar que ese amor pueda ser pasajero, y por eso el matrimonio es mucho más que una formalidad social o una tradición. Exige un alto grado de compromiso que requiere luchar, renacer, reinventarse y empezar siempre de nuevo hasta la muerte. Además, el matrimonio incluye las notas de la pasión porque no se ha instituido solo para la procreación, sino también para que el amor mutuo se manifieste, progrese y madure. En el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor, y para ello hay que aceptar que esa unión es una combinación de gozos y esfuerzos, de tensiones y descanso, de sufrimientos y deliberaciones, etc. Todo ello en el camino de la amistad. En esta sociedad de consumo, todo se puede comprar, poseer o consumir, incluidas las personas. El amor al otro implica el gusto de contemplar y valorar lo bello y sagrado de su ser corporal, que existe más allá de mis propias necesidades y que sigue amando aunque esté enfermo, viejo o privado de atractivos externos. El Papa sigue insistiendo en la alegría y nos dice que ésta se renueva en el dolor. Indica que después de haber sufrido y luchado juntos, los cónyuges pueden experimentar que valió la pena. En un momento dado, Francisco se dirige especialmente a los jóvenes para proponerles el matrimonio como expresión de su amor por otra persona. Vuelve a insistir en que el matrimonio es más que un consentimiento externo o un contrato, pero añade que hacerlo visible delante de los demás muestra la seriedad de identificarse con el otro. El matrimonio indica una superación del individualismo adolescente y expresa la firme opción de pertenecerse el uno al otro, que va más allá de toda moda pasajera. Y por esa seriedad que tiene, no puede ser una decisión apresurada, como tampoco puede postergarse para siempre. Es decirle al otro que podrá confiar en que no será abandonado cuando pierda atractivo, cuando haya dificultades o cuando se ofrezcan nuevas opciones de placer. En la vida familiar, Francisco nos propone el uso de 3 palabras de un modo especial: permiso, gracias y perdón, para crecer más y más en el amor mutuo, porque el amor que no crece comienza a correr riesgos. Es importante recordar que el amor idílico del cine y la literatura, donde los años no pasan, no existe la enfermedad y no hay dolor ni sufrimiento, pone muchos frenos al amor real de cada día, porque no existen las familias perfectas que nos propone la propaganda. Para poder hacer frente a la dificultad de crecer en el amor, el diálogo se convierte en una herramienta indispensable. El modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el momento y otros factores pueden favorecer o perjudicar la comunicación con la pareja. No solo es necesario hablar, sino también saber escuchar. Muchas veces, uno de los cónyuges no necesita una solución a sus problemas, sino ser escuchado. Y eso requiere una mente abierta para no cerrarse en unas pocas ideas. Hay que tener flexibilidad para saber modificar las propias opiniones. No debemos ver en el otro a un competidor. Para terminar el apartado, Francisco recuerda la importancia de leer, reflexionar y orar para crecer por dentro, porque si no se crece, no se tendrá nada interesante que decir, las conversaciones se volverán aburridas e inconsistentes.
El tercer apartado se detiene en los sentimientos y la sexualidad del matrimonio. Comienza hablando acerca de las emociones y hace referencia a las demostraciones de afecto por parte de Jesús para demostrar que su corazón humano estaba abierto a los demás. Las emociones y deseos no son buenos ni malos en sí mismos, sino los actos que se realicen empujados por aquellos. Muchos medios de comunicación insisten en acusar a la Iglesia de lanzar prohibiciones y querer oprimir la libertad. La enseñanza oficial de la Iglesia dice que no se trata de renunciar a instantes de intenso gozo, sino de saber combinarlos con la entrega generosa, de espera paciente o de cansancio inevitable. Todo lo anterior lleva a Francisco a detenerse en la sexualidad del matrimonio, de la que dice es un regalo maravilloso de Dios hacia sus criaturas. San Juan Pablo II ya dijo que la Iglesia no niega el valor del sexo humano ni lo tolera solo por la procreación. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio y tampoco hay que confundirlo con un recurso para gratificar o entretener. Es un lenguaje donde el otro es tomado en serio. La enseñanza de la Iglesia nos dice que la sexualidad no es un mal permitido, sino un don de Dios que embellece el encuentro de los esposos. Y por eso mismo, la sexualidad no debe ligarse a la violencia o a la dominación del otro. En la lógica de Lusa y Tira, el encuentro con el otro se convierte en una satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. En el matrimonio no debe existir ningún tipo de imposición o dominio sexual, y para justificarlo, Francisco recuerda que no deben malinterpretarse algunos textos de San Pablo. Para terminar el apartado, el Papa compara la virginidad y el celibato con el matrimonio. Indica que ninguno es superior al otro, sino que se complementan. La virginidad tiene el valor simbólico de que no necesita poseer al otro y refleja la libertad del reino de los cielos. El matrimonio, por su parte, es reflejo de la Trinidad y de la unión de Cristo con su Iglesia. Pide a los célibes fijarse en el compromiso de los esposos para no caer en una cómoda soledad. El capítulo termina con un apartado dedicado a un amor que nos transforma. Hoy día vivimos muchos más años que antes, y por eso la pertenencia mutua del matrimonio tiene que conservarse 4, 5 o 6 décadas. Eso hace que haya que elegirse una y otra vez, aunque no podamos mantener los mismos sentimientos durante toda la vida. El amor nos empuja a tener un proyecto común estable. El amor que nos prometemos en el matrimonio va más allá de toda emoción, sentimiento o estado de ánimo. Es un camino que debe construirse día a día. Hola mis hermanos, continuamos con nuestra catequesis sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia. En las 3 primeras partes de este capítulo 4 nos hemos enriquecido en y con el himno de San Pablo. Hemos escuchado temas tan lindos como el del perdón, o que el amor no lleva cuentas del mal, o que el amor todo lo soporta. En fin, hoy pasamos del himno de San Pablo a el crecimiento en la caridad conyugal. En el numeral 120 nos habla el Papa Francisco que el amor que une a los esposos es santificado, enriquecido e iluminado por la gracia del matrimonio. Es decir, no es cualquier cosa. De hecho, el Papa Pío XI enseñaba que ese amor permea todos los deberes de la vida conyugal y tiene cierto principado de nobleza. Agrega el Papa Francisco que se trata de un amor fuerte, derramado por el Espíritu Santo, que renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó. Por eso, realmente hoy da pena ver cómo muchos jóvenes optan por simplemente juntarse o deciden simplemente unirse. Y hay quienes hablan de uniones libres hasta de amigos con derechos. No saben que cuando un hombre y una mujer celebran el matrimonio,
Dios se refleja en ellos, bendice esa unión, imprime en ellos los propios rasgos de su amor, haciendo de esa pareja una sola existencia. Los esposos, en virtud del matrimonio, son investidos de una misión: hacer visible, a partir de las cosas sencillas, ordinarias, el amor con que Cristo amó a su iglesia. En el numeral 122 nos dice Papa Francisco que el matrimonio como signo implica un proceso dinámico que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios y de las exigencias de su amor definitivo y absoluto. Vean a las parejas que llevan muchos años de matrimonio, cómo llegan a tener mucho parecido entre ellos. Algunos ven y dicen, bueno, es que se parecen tanto que parecen hermanos. Y es que el amor conyugal, como dice el Papa Francisco en el numeral 123, es la máxima amistad. Es una búsqueda del bien del otro. Hay reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad y una semejanza que se va construyendo con la vida compartida. Quien está enamorado no se plantea que esa relación sea por poco tiempo. Quiere vivir la alegría de casarse. No está pensando en algo pasajero. Al contrario, si esa celebración está llena de amor, espera que pueda perdurar en el tiempo. Y es que cuando uno da el sí en la celebración del matrimonio, se está comprometiendo para que esa relación dure por siempre. Al final, el matrimonio realmente no es la fiesta, no es la celebración, no es el brindis o el pastel de bodas, no es esa formalidad social. Y vean que cuando llegan los hijos y estos crecen, quieren que sus padres se amen, que sean fieles y sigan siempre juntos. Debemos tener algo muy presente. La bendición y la presencia de Dios dentro del matrimonio fortalece la unión de la pareja. En el numeral 124 nos habla Papa Francisco que un amor débil o enfermo no es capaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar, renacer, reinventarse y empezar de nuevo hasta la muerte. No puede sostener un nivel alto de compromiso. Prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. De ahí que el matrimonio es un lazo que no puede separarse cualquiera que sean las dificultades que la pareja enfrente. En el numeral 125, el Papa Francisco dice que el matrimonio es una amistad que incluye las notas propias de la pasión, pero orientadas a una unión cada vez más firme e intensa. No se instituye solo para la procreación, sino para que el amor mutuo se manifieste, progrese y madure según un orden recto. La pareja dentro del matrimonio debe de agarrarse de las manos de Dios. Ya lo dice el Concilio Vaticano II. Un tal amor asociado a la vez lo humano y lo divino lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismo, comprobado por los sentimientos y actos de ternura, e impregna toda su vida. En el numeral 126 nos dice el Papa Francisco que en el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor. La alegría amplía la capacidad de gozar y nos permite encontrar gusto en realidades variadas, aún en las etapas de la vida donde el placer se apaga. La alegría matrimonial que puede vivirse en medio del dolor
implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzo, de tensiones y de descanso, de sufrimientos y de liberaciones, de satisfacciones y de búsqueda, de molestias y placeres, siempre en el camino de la amistad. Ese camino que mueve a los esposos a cuidarse, a prestarse mutuamente ayuda y servicio. En el numeral 127, el Papa Francisco plantea que el amor de amistad se llama caridad, cuando se capta y aprecia el valor que tiene el otro. Hoy estamos ante una sociedad de consumo que, lejos de llegar a promover la amistad del amor, apaga su alegría promoviendo el consumismo. El amor al otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello y sagrado de su ser personal, que existe más allá de las necesidades. El Papa Francisco, en el numeral 128, nos habla de la experiencia estética del amor, la cual se expresa en esa mirada que contempla al otro como un fin en sí mismo, aunque esté enfermo, viejo o privado de atractivos sensibles. Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos. Eso es lo que expresan algunas quejas y reclamos que se escuchan en las familias, decía el Papa Francisco. Se oye a la esposa decir: mi esposo no me mira, para él parece que soy invisible. O al esposo decir: mi esposa ya no me mira, ahora solo tiene ojos para sus hijos, ahora solo tiene ojos para los nietos. En mi casa yo no le importo a nadie y ni siquiera me ve, como si yo no existiera. El amor abre los ojos y permite ver, más allá de todo, cuánto vale un ser humano. Por eso el Papa Francisco nos dice en el numeral 129 que la alegría de ese amor contemplativo tiene que ser cultivada. Estamos hechos para amar. Sabemos que no hay más alegría que un bien compartido. Las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la felicidad de los demás en un anticipo del cielo. Ese gozo, efecto del amor fraterno, no es el de la vanidad de quien se mira a sí mismo, sino el del amante que se complace con el bien del ser amado, que se derrama en el otro y se vuelve fecundo en él. En el numeral 130, dice el Papa que la alegría se renueva en el dolor. Después de haber sufrido y luchado juntos, los cónyuges pueden experimentar que valió la pena porque consiguieron algo bueno, aprendieron algo juntos, o porque pueden valorar más lo que tienen. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María nos siga cubriendo y sigan poniendo atención. Viene la segunda parte. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy comentaremos sobre los numerales 131 al 141, donde el Papa nos habla de 3 aspectos que hay que tomar en cuenta en el matrimonio. Uno es casarse por amor, el otro es hacer crecer el amor y el tercero es el diálogo conyugal. En el primero de ellos, casarse por amor, dice el Papa en el numeral 131, cuando el amor asume el cauce de la institución matrimonial, encuentra en ella el modo de encauzar su estabilidad y su crecimiento real y concreto. Y agrega: es verdad que el amor es mucho más que un consentimiento externo o que una especie de contrato matrimonial, pero también es cierto que darle una configuración visible en la sociedad manifiesta su relevancia, muestra la seriedad de la identificación con el otro e indica una superación del propio individualismo adolescente, expresando la firme opción de pertenecerse el uno al otro. Además, agrega,
esta institución social protege y es cauce para el compromiso mutuo, la maduración del amor, para que la opción por el otro crezca en solidez, se concrete y profundice, cumpliendo así su misión en la sociedad. Al final del párrafo dice el Papa, implica una serie de obligaciones, pero que brotan del mismo amor, de un amor tan decidido y generoso que es capaz de arriesgar el futuro. Aquí yo quisiera decir, realmente, cuando hablamos de que el amor no es solo sentimiento, sino el amor es una decisión, y esa decisión solo va a nacer realmente del cariño, del sentimiento, si se quiere, pero sobre todo de la decisión de querer construir un futuro juntos. En el 132, el Papa dice, optar por el matrimonio de esta manera expresa la decisión real y efectiva de convertir dos caminos en un único camino, pase lo que pase y a pesar de cualquier desafío. Comprometerse así, dice el Papa, de un modo exclusivo y definitivo, siempre tiene una cuota de riesgo y de osada apuesta. Pero por el otro lado, no hacerlo, postergando indefinidamente esta decisión, muestra egoísmo, interés mezquino, y no reconocer los derechos del otro y no termina de presentarlo a la sociedad como digno de ser amado. Ese amor concretizado en un matrimonio ante los demás es decirle al otro que siempre podrá confiar, que no será abandonado cuando pierda atractivo, cuando haya dificultades o cuando se ofrezcan nuevas opciones de placer o de interés egoísta. Por eso es la decisión de entregarse uno al otro y de afrontar todas las circunstancias y todo lo que pueda ir ocurriendo a lo largo de la vida. Luego el Papa nos habla de la importancia que tiene el hacer crecer el amor y explica que para que el amor crezca hay que manifestarlo. Los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados, sin mezquindad, llenos de palabras generosas. Es necesario, recuerda, utilizar 3 palabras: permiso, gracias y perdón. Hay que evitar, dice él, ser entrometido y hay que pedir permiso. Hay que saber agradecer los gestos y las acciones de los demás. Cuando nos equivocamos, hay que saber pedir perdón, tener la humildad de pedir perdón. Y nos exhorta también a ser generosos para repetirlas día a día, explicando que los silencios en la pareja y los silencios en la familia pesan mucho. En cambio, dice él, las palabras adecuadas, dichas en el momento justo, protegen y alimentan el amor día tras día. Aquí vale aquello o más bien, no vale aquello de decir, no, es que ya sabe que lo quiero, o ella ya sabe que yo la quiero. No. Hay que expresarlo, hay que manifestarlo, hay que tener gestos, una flor, una canción, un beso, un abrazo, una caricia, en fin, todas estas cosas hacen que el amor vaya creciendo. Luego dice en el 134, esta forma tan particular de amor que es el matrimonio, está llamada a una constante maduración. Y cita a Santo Tomás de Aquino, quien decía de la caridad, en razón de su naturaleza, no tiene límite de aumento, ya que es una participación de la infinita caridad que es el Espíritu Santo. Y luego, también citando a San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, dice que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros.
Entonces, el crecimiento del amor conyugal no tiene límite. Y dice él, el amor que no crece comienza a correr riesgos. Y solo podemos crecer respondiendo a la gracia divina con más actos de amor, con actos de cariño más frecuentes, más intensos, más generosos, más tiernos, más alegres, experimentando el sentido de su unidad y lográndola más plenamente cada día. El don del amor divino que se derrama en los esposos es al mismo tiempo un llamado a un constante desarrollo de ese regalo de la gracia. Recordemos que San Juan, para definir a Dios, dijo: Dios es amor. Entonces el amor que sentimos nosotros por el otro, el uno por el otro, eso es Dios. Es el Espíritu Santo que nos llena de ese amor, y ese que es un don, debemos de irlo a hacer que crezca cada día. En el 135 nos dice el Papa, nos pone sobre aviso, dice: no hacen bien algunas fantasías sobre un amor idílico y perfecto, privado así de todo estímulo para crecer. Una idea celestial del amor terreno olvida que lo mejor es lo que todavía no se ha alcanzado. Es más sano aceptar con realismo los límites, los desafíos o la imperfección y escuchar el llamado a crecer juntos, a madurar el amor, a cultivar la solidez de la unión, pase lo que pase. Y aquí hay que darnos cuenta, no hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas, no hay matrimonios perfectos. Entonces el matrimonio es algo que hay que hacer crecer, y es a nosotros a lo que nos corresponde ir haciendo crecer esta relación y este sentimiento, pero que es una decisión de estar siempre juntos. Luego entra el Papa al otro aspecto, que es el diálogo conyugal, y principia diciendo así: el diálogo es una forma privilegiada, indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar, pero supone un largo y un esforzado aprendizaje. El modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el momento y muchos otros factores pueden condicionar la comunicación. Yo pienso que este asunto del diálogo efectivamente es algo que hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a dialogar, como también hay que aprender a pelear. No se pelea uno así por así, no. Debe haber un diálogo, y ese diálogo hay que aprender a hacerlo para que no haya gritos, para que no haya lágrimas, para que no haya exigencias que no pueden cumplirse. En el 137 nos dice el Papa: darse tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir, hacer silencio interior, despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y urgencias. Hay que hacer espacio, que el otro sienta que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, su vida, su esperanza, su sueño. Es decir, hay que tener la paciencia, hay que ejercer la paciencia necesaria para poder escuchar y estar atentos realmente a lo que el otro necesita. En otras palabras, es ponernos en los zapatos del otro. Luego nos dice en el 138, desarrollar el hábito de dar importancia real al otro y valorarlo. En el fondo es tener la convicción que todos tienen algo que aportar, porque tienen otra experiencia de la vida, porque miran desde otro punto de vista y tienen otras preocupaciones.
Y otras habilidades también e intuiciones. Reconocer la verdad del otro, el valor de sus preocupaciones más hondas, el trasfondo incluso de sus palabras agresivas. Ponerse en su lugar e interpretar el fondo de su corazón. Detectar lo que le apasiona y tomar esa pasión como punto de partida para profundizar en el diálogo. Es ir conociendo al otro poco a poco. Es ir conociendo cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, cuáles son las cosas que realmente espera de nosotros y que nosotros estemos realmente en la disposición de poder hacer lo posible para poder atenderlo y que él se sienta bien. En el 139 el Papa nos dice, es posible que de mi pensamiento y del pensamiento del otro pueda surgir una nueva síntesis que nos enriquezca a los dos. La unidad a la que hay que aspirar no es ser uniformes, sino realmente tener una diversidad reconciliada. Somos diferentes, sí, es cierto, somos diferentes, pero podemos caminar juntos. Y debemos expresar lo que sentimos, pero sin lastimar, sin utilizar un modo de hablar que pueda afectar al otro. Tiene que ser una forma que no lastime, utilizando un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser fácilmente aceptado y tolerado por el otro, y también entendido. Plantear los propios reclamos, pero sin descargar la ira como forma de venganza, con un lenguaje que sea apropiado y que no ofenda. Muchas discusiones de la pareja no son por cuestiones graves, pero lo que altera los ánimos del Papa es el modo de decirlas o la actitud que se tiene en el diálogo. O sea, no es gritando, no es siendo demasiado exigentes, no es como queriendo imponer nuestro criterio, no, es hacer las cosas con cariño, es hacer las cosas pensando en que el otro siempre tendrá algo que aportar. En el 140 el Papa dice, hay que tener gestos de preocupación por el otro y tener demostraciones de afecto. El amor, dice, supera cualquier barrera. Hay que experimentar sentirnos amados por el otro y entonces logramos entender mejor lo que quiere. Concluye este numeral diciendo, es muy importante fundar la propia seguridad en opciones profundas, convicciones o valores, y no en ganar una discusión o en que nos den la razón, porque no siempre tenemos la razón. Muchas veces nosotros también nos equivocamos. Entonces, tenemos que ser sencillos y humildes para poder hacer las cosas y para hacer el diálogo. Y finalmente dice el Papa en el 141, reconozcamos que para que el diálogo valga la pena hay que tener algo que decir, y eso requiere una riqueza interior que se alimenta de la lectura, de la reflexión personal, de la oración y la apertura a la sociedad. Cuando ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe una variedad de relaciones con otras personas, la vida familiar se vuelve monótona y el diálogo se empobrece. Quiere decir esto que tenemos que buscar la forma de que el matrimonio nos conduzca a una plenitud de vida, a una plenitud que las personas crezcan, que sean mejores personas, que sean mejores seres humanos. Y eso se puede lograr precisamente a través de la lectura, de la oración, del diálogo con otras personas. Hermanos, hay mucha sabiduría, hay mucha profundidad en todas estas cosas que el Papa nos habla en esta exhortación apostólica. Yo realmente ruego a Dios que nos ayude a todos para que podamos ir absorbiendo esto y que podamos nosotros vivir los consejos que Él nos da. Muchas gracias.
Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Dios bendiga tu matrimonio, tu hogar y a cada miembro de tu familia. Te esperamos la próxima semana.